En este episodio de Códice Siniestro, exploramos la vida y los crímenes de Arle Leonard Nelson, el estrangulador de viudas. Desde su infancia marcada por la tragedia hasta su ola de asesinatos que cruzó fronteras, descubriremos cómo un hombre aparentemente insignificante sembró el terror en Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en uno de los primeros asesinos seriales documentados del siglo XX. Códice Siniestro. Capítulo 83. Arle Leonard Nelson, el estrangulador de viudas. Cuando se habla de asesinos seriales de principios del siglo XX, pocos nombres provocan tanto escalofrío como el de Arle Leonard Nelson, apodado por la prensa como el estrangulador de viudas. Su historia es la de un hombre perturbado, cuya sed de sangre dejó una estela de más de 20 mujeres asesinadas entre 1926 y 1927, convirtiéndolo en uno de los primeros y más prolíficos asesinos seriales de Norteamérica. Infancia marcada por la tragedia. Arle Leonard Nelson nació en San Francisco, en 1897. Su vida comenzó con desgracia, sus padres murieron cuando él era muy pequeño, y fue criado por sus abuelos. Durante la infancia, sufrió un traumatismo craneal severo tras ser atropellado por un automóvil, accidente que le dejó secuelas neurológicas y un carácter errático. Los profesores lo describían como un niño extraño, con dificultades para socializar, tendencia a la violencia y un interés precoz por la Biblia, que pronto se transformó en obsesión. Al crecer, desarrolló conductas cada vez más preocupantes, intrusiones en casas ajenas, comportamiento sexual inapropiado y un apetito insaciable por el control y la dominación. El despertar criminal. En la década de 1920, Nelson comenzó a vagar por distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, mostrando un patrón de comportamiento inquietante. Se hospedaba en pensiones, merodeaba en barrios humildes y buscaba a mujeres que vivían solas. Su aspecto engañaba, de baja estatura, bien vestido y con modales educados, inspiraba confianza. Muchas de sus víctimas eran viudas o caseras que ofrecían habitaciones en alquiler. Una vez dentro, Nelson desplegaba su verdadera naturaleza, atacaba brutalmente a sus anfitrionas, las estrangulaba, y en ocasiones, abusaba de sus cuerpos después de la muerte. La ola de asesinatos. Entre 1926 y 1927, su rastro criminal se extendió desde San Francisco hasta Winnipeg, Canadá. Primeros crímenes, comenzó asesinando a viudas en pensiones de California. El modus operandi se repitió con inquietante exactitud: estrangulación, robo de objetos personales y huida inmediata. Expansión del terror. A medida que las autoridades aumentaban la presión, Nelson se desplazaba por diferentes estados: Oregon, Kansas, Illinois, dejando cuerpos tras de sí. La prensa bautizó a este fantasma itinerante como The Dark Strangler y The Guerrilla Killer, debido a su fuerza física y agresividad. Cifras escalofriantes: se estima que asesinó a más de 22 mujeres en menos de 2 años, un número aterrador en una época en la que el concepto de asesino serial aún no estaba plenamente definido. La captura en Canadá. Su última víctima conocida fue en Winnipeg, Manitoba, donde asesinó a la viuda Emily Patterson en junio de 1927. Allí dejó huellas evidentes y testigos lo identificaron. Tras una intensa persecución, Nelson fue arrestado por la policía canadiense. Su captura fue celebrada en toda Norteamérica, pues la prensa había convertido al estrangulador de viudas en una especie de monstruo moderno que aterrorizaba a las mujeres solas. Juicio y ejecución. El juicio de Nelson atrajo una gran cobertura mediática. Su comportamiento en la corte fue errático, citaba pasajes bíblicos, sonreía mientras escuchaba la descripción de sus crímenes y jamás mostró arrepentimiento. En 1928, fue condenado a la horca en Winnipeg. El 13 de enero de ese año, fue ejecutado, poniendo fin a una ola de asesinatos que había paralizado a 2 países enteros. Perfil psicológico. Los especialistas coinciden en que Nelson era un claro ejemplo de psicopatía depredadora. Fascinación religiosa mezclada con violencia sexual. Falta total de empatía y remordimiento. Patrón compulsivo de control y dominación sobre mujeres vulnerables. Su caso ayudó a los criminólogos de la época a empezar a perfilar el fenómeno del asesino serial itinerante, un concepto prácticamente inexistente en aquel tiempo. Un legado siniestro. Hoy, la figura de Arle Leonard Nelson sigue siendo estudiada como uno de los primeros asesinos seriales reconocidos de Norteamérica.
Su violencia desmedida, la brutalidad de sus crímenes y la frialdad con la que cazaba a sus víctimas lo convirtieron en un precursor de lo que, décadas después, se conocería como la era dorada de los asesinos en serie. El estrangulador de viudas no solo arrebató vidas, sino que dejó una herida en la confianza social de miles de mujeres que, desde entonces, empezaron a desconfiar de aquel inquilino amable que tocaba a la puerta. Este fue Códice Siniestro. Capítulo 83. Earle Leonard Nelson, el estrangulador de viudas.